en la parte de diagrama de causa y efecto. Y esto que les estaba indicando es que siempre se pone en la cabeza del pescado o en la parte principal el problema. Y en estas partes que son las espinas se va a poner cuáles son las fuentes principales donde puede eh, causar, se puede causar ese problema. Entonces tenemos, se le llaman como en este caso son 6 M's y a veces pueden haber un poco más, pero en este caso sería material, maquinaria, mano de obra, madre naturaleza, método y medición, son las principales. Y en ellas, en las partes de las espinas más pequeñas, se ponen cuáles son esas causas específicas de esa área, digamos en este caso material, que pueden causar ese problema, que es el que estamos investigando. Entonces esto nos ayuda para tener de forma visual más fácil esas posibles causas e ir a investigar cada una de ellas. El diagrama causa y efecto es para eso, para un inicio. No significa que con esto ya vamos a decir, ok, es todo esto el problema. Después hay que ir a aplicar otras herramientas de calidad o ir a analizar cada una de estas, etcétera, para entender cuál es la causa principal. ¿Cuáles son los elementos claves? Es una representación gráfica que organiza causas potenciales de un problema, sirve para identificar y clasificar causas raíces o una causa raíz, ¿verdad? Porque la causa raíz debería ser una eh, o tal vez dos, dependiendo de cómo se interrelacionen entre ellas. Y hay otras causas que son contribuyentes, ¿verdad? Que pueden contribuir a que ese problema se dé. Y luego, a nivel de dispositivos médicos, estos se hacen, bueno, se puede hacer un diagrama de causa y efecto, un Ishikawa, para analizar problemas como fallas en esterilidad, desviaciones de torque, fallas en ensamblaje, etcétera. Cualquier tipo de problema que se tenga a nivel de industria médica, por ejemplo, que estamos haciendo un dispositivo médico y hoy tuvo huecos y no sabemos de dónde salen esos huecos. Entonces se pone en la cabeza del pescado o en el cuadro inicial, huecos en el dispositivo tal, el día tal y huecos de tal tamaño. O sea, se tiene que poner bien claro el problema, definir ese problema para partir a revisar cuáles son esas posibles causas dentro de esas M's, ¿verdad? Que ya vimos, madre, naturaleza o naturaleza, medio ambiente, también se le conoce, materiales, mano de obra, etcétera. Y las funciones del diagrama de el Ishikawa son favorecer el intercambio de ideas entre los miembros del grupo de trabajo, lo cual permite que se transmitan nuevos conocimientos, sirve para prevenir problemas, ya que el intercambio de ideas proporciona una visión conjunta. Siempre cuando se realiza un Ishikawa, se busca que se haga integral, de forma integral, o sea, y de forma conjunta con diferentes departamentos, diferentes personas, para partir de eso, de tener diferentes ideas, de tener diferente información, ¿verdad? Y también permite identificar muchos factores que afectan un problema y a la vez estos se pueden clasificar y relacionar entre sí. Y luego también se pueden combinar con otras herramientas como la lluvia de ideas. Entonces, el Ishikawa, ya les comenté, no se utiliza solito, usualmente siempre es como el inicial, la parte inicial para ir como eh, poniendo en orden todas esas ideas, ¿verdad? La lluvia de ideas es usualmente como más desordenado, nada más poniendo ideas de cualquier tipo y luego el Ishikawa se utiliza después como para ya irlo como colocando donde va o eso puede ser de dónde, de la parte de mano de obra, sí, entonces ¿por qué? Y ahí se van usando otras herramientas. Y consejos para elaboración, se organizan las causas en categorías clásicas, 7 M's. Les comenté antes que antes teníamos 6 en el ejemplo, pero pueden haber más, en este caso 7 es el estándar, ¿verdad? Asegúrate de que cada causa sean observables y medibles, no suposiciones. Hay otras herramientas que se hacen una matriz eh, una matriz
donde se coloca cuál es esa posible causa y se pone cuáles son ese cantidad de impacto, ¿verdad? O esa frecuencia. Entonces ahí se va analizando y se ponen acciones para ir a ver a piso, por ejemplo. Estoy diciendo que el entrenamiento es un posible problema a nivel de mano de obra. Entonces se va y se observan, se pone una acción para ir a ver los registros, para ver si estaban entrenadas las personas en ese proceso en específico. Entonces, siempre se utiliza con otro tipo de herramientas, pero que tienen que ser observables y medibles. Luego se realiza secciones breves de lluvia de ideas con el equipo de producción o calidad o otras áreas también. Evitar escribir causas demasiado generales. Se puede partir de causas generales, pero hay que ir más a detalle con con esas causas generales. Entonces hay que tratar de, sí, si se pone una general, entonces irla como desmenuzando, podríamos decirlo así, para ir entendiendo cuál puede ser el detalle específico de esa causa que creemos que podría afectar. Usar los resultados para planear un análisis causa-raíz más profundo, por ejemplo, utilizando 5 porqués o un Chicago más detallado. Y estas son las 7 M's, que es las que se utilizan en los Ichikawas. La materia prima, que son los insumos, la mano de obra, que son el personal involucrado, métodos, la forma como se trabaja. Se pueden revisar aquí los procesos de manufactura para entender cuál es ese método que se está utilizando. Las máquinas, que son los equipos y herramientas, el medio ambiente, que son las condiciones del entorno. Aquí se puede ver cuáles son las características a nivel de, no sé, alguna temperatura o la presión o algo más general de la facilidad. Medición, los sistemas de medición y la administración, que son gestión y decisiones. Este es el que faltaba en el primer ejemplo, la administración. Este es el ejemplo. Tenemos ventas estancadas. Ya lo vimos acá, el problema se ve bastante general, pero quiero que se lleven que cuando vamos a investigar un problema, siempre tiene que ser lo más claro posible ese problema. Y una de las principales herramientas o de los principales puntos o pasos para poder ir a atacar un problema es definir bien ese problema. Entonces, ventas estancadas durante el periodo del 2025, del mes de febrero al mes de junio, cayó de un 30% a un 15%. Algo así, algo que esté como más específico para poder atacarlo de forma mejor, porque así está muy general. Y se ponen ya todas esas 7 M's y se van analizando y detallando cada una de esas 7 M's para ver cuál es el posible razón dentro de esas más generales que pueden causar que se hayan estancado las ventas durante ese periodo, en ese porcentaje y en esa cantidad. Este es un video de confección, pero en realidad es bastante sencillo, nada más ya es tener el diagrama, los puntitos, puede ser un cuadrito, se pone el problema y después se ponen las herramientas con una cantidad de personas, diferentes tipos de personas y se van poniendo nada más ahí las ideas ordenadas. Luego vamos con el diagrama de dispersión. Este es un diagrama donde se colocan cantidad de defectos o cantidad de datos específicos en puntitos para saber cuál es esa dispersión, cómo se ven esos datos, para dónde se van, si más para arriba, más para abajo, o si se ven más unidos en un punto específico y poder tomar decisiones con respecto a eso. Es una gráfica que muestra la relación entre dos variables. Y su función es identificar correlaciones. Entonces, por ejemplo, que estamos revisando, en este caso, nos vamos a devolver el número de errores y litros de tinta. Entonces, a cantidad de 0.35 vemos que el número de errores se ve un poquito más hacia abajo, ¿verdad? Se ve un poquito más menor a 15 el número de errores en esta cantidad de tinta.
Pero si vemos en 0.65, como a la mitad de 0.65 a 75, digamos que 0.70, en ese punto específico tenemos más cantidad de número de errores. Entonces ahí estamos haciendo una correlación. ¿Qué es lo que pasa? Que a mayor litros de tinta, digamos que, no sé, estamos haciendo no tenemos el contexto de este gráfico, pero vamos a tomar un ejemplo. Digamos que es que apuntamos mm, datos y tenemos, no sé, lapiceros con mucha tinta, vamos a decir un ejemplo así mm, variado. Y entonces puede ser que a mayor tinta, entonces el lapicero tiende a que se le salga esa tinta, entonces se derrame y entonces los errores es porque hacemos tachones, porque se riega con tinta, entonces no se puede ver, entonces hay que corregir, ¿verdad? Entonces esa es la correlación, que a mayor cantidad tenemos mayor cantidad, en este caso a mayor cantidad de tinta tenemos mayor cantidad de errores. Es algo así para poder eh, ir a atacar. En este caso, ok, ¿qué hacemos para que no tengamos tanta cantidad de tinta o cómo la cambiamos? Porque sabemos que uno está relacionado con el otro. Entonces, para eso nos sirve. Eh, el concepto es una gráfica que muestra la relación, ya lo vimos, y a nivel de dispositivos médicos se utiliza para analizar si la temperatura, estos son ejemplos, temperatura ambiental afecta la viscosidad del material o si el tiempo de curado afecta la dureza o si la presión del molde influye en la calidad de piezas plásticas. Entonces, ya lo vimos. Es para ver cómo una variable afecta a otra. ¿Y qué podemos hacer entonces para que tengan un dato o un resultado que es el que queremos? Entonces vamos a hacer que si la mayor temperatura, entonces sabemos que tenemos que tenerlo en un ambiente que no tenga tanta temperatura porque la viscosidad no me sirve en mi producto final, digamos. Entonces para eso nos sirve para tomar también decisiones. Y el consejo para la elaboración es definir la variable independiente X y la dependiente, usar al menos 30 pares de datos, evitar mezclar datos de diferentes máquinas o procesos, no forzar conclusiones, la correlación no implica causalidad, o sea, no significa que es este dato, digamos la temperatura en el ejemplo anterior, causa que la viscosidad sea tal, solo que es que influye nada más. Pero pueden haber otras causas, otras variables que afecten esa viscosidad específica. Y complementar con análisis estadístico si la relación parece clara o no tan. Y ese es un gráfico de dispersión. Aquí vemos tiempos de ciclo y tasa de efectos y vemos también que va en aumento. Que los segundos aumenta también la cantidad de efectos. Este es un ejemplo que vamos a ver cada uno en clases como tarea, pero lo importante es que entiendan, o sea, que puedan interpretar un diagrama de dispersión. Y acá lo que van a ver es cómo se realiza a nivel de Excel. Igual les indiqué que a nivel de otras herramientas se pueden hacer de forma rápida y lo tira de una vez la herramienta, digamos que Minitab, eso es una herramienta estadística, pero a nivel de Excel es importante que también, que es una de las más utilizadas, puedan saber o puedan utilizarlo y realizarlo. Y luego la gráfica de controles estadísticos se utiliza para saber si un proceso está dentro de las especificaciones ya establecidas. Si hay algún trend, digamos, o alguna tendencia como a que va subiendo o se están comportando todos los datos como van bajando, ¿verdad? Todo eso sirve para poder entender y tomar decisiones antes de que ya aparezca un problema o incluso si ya aparece un problema, poder detectarlo con facilidad a través de estas gráficas. Una gráfica de control es una gráfica con límites estadísticos para monitorear procesos en el tiempo y la función es detectar variaciones normales versus anómalas o fuera de control también. Y a nivel de dispositivos médicos se ayuda o sirve
para controlar parámetros críticos, dimensiones, pesos y asegurar también que el proceso se mantenga estable y capaz. ¿Y cuál es el consejo para la elaboración? Usar datos en orden cronológico y de la misma condición de proceso, asegurar que el proceso esté bajo control antes de calcular límites. Bajo control significa que esté dentro de los límites establecidos y esos límites claramente se establecieron con toda la información de dispersión, con la variabilidad y todo. Y luego no confundir límites de control con especificaciones y reaccionar solo a señales reales, un punto fuera de límites, tendencias ascendentes, descendentes, patrones repetitivos y revisar los gráficos de control al menos cada semana para mantener el proceso estable. Entonces, los gráficos de control sí hay que estarlo revisando porque nos da información real, nos da información que nos sirve para poder actuar antes de que algo pase incluso. Y en cuanto a los límites de control y las especificaciones, es porque usualmente las especificaciones pueden ser más talladas, digamos que son de 2.5 a 3.5 y los límites de control pueden ser de 2.5 a 3.5. ¿Por qué? Porque se le agrega a nivel de la dispersión, se le agrega esa dispersión. Entonces pueden ser distintos. No necesariamente son los mismos, pero lo importante es saber que las empresas son las que van a establecer esos límites de control y esas especificaciones. Que los límites de control se van a basar de las especificaciones, más esa dispersión del proceso. Y estos gráficos de control se pueden aplicar a diferentes tipos de datos. Sí, dependiendo del tipo de datos, si es continuo o si es atributivo. Si es continuo significa que son datos, o sea que son números. Y para esto existe esta gráfica que nos ayuda a entender o a poder establecer o usar el gráfico correcto. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de gráfico. Entonces, en el ejemplo tenemos que si son datos continuos, es decir, numéricos, se hace una pregunta, datos recolectados en grupos. Si no son en grupos, entonces se hace un gráfico IMR. Y si sí es recolectado en grupos, se tiene que saber cuál es el tamaño del subgrupo. Si es menor a 8, entonces se hace una X barra. O si es mayor, entonces se hace un X barra S. Y si son atributivos, es decir, que son no sé, que están en colores o si está bien o mal, ¿verdad? Que son datos que no son numéricos, que si no es una respuesta de cualitativa. Entonces, ahí se hace otra pregunta, ¿qué se está contando? ¿Elementos defectuosos? Entonces, gráfica de P. ¿O defectos por unidad? Entonces, gráfica U. Y aquí los que vamos a estudiar son los gráficos de X barra, ya lo vimos, que son continuos y tamaños de grupo menor a 8. Y vamos a ver la gráfica P, que son elementos defectuosos. En cuanto a las variables continuas, el gráfico de X, aquí tenemos un ejemplo que se está revisando un diámetro del tubo médico y se tomaron varias muestras. Y se está calculando aquí ya entonces cuánto tiene de diámetro. Se ponen todos los datos uno a uno y luego lo que se hace es que se van uniendo esas líneas y ya se ve ese comportamiento. Aquí es con estos gráficos de control por variables continuas, es posible medir la característica de calidad a estudiar, ¿verdad? Porque es un dato a nivel de número. Y los de control, estos gráficos de control por variables son más sensibles que los que son atributivos. ¿Por qué? Porque, porque como son datos numéricos, entonces esos datos nos incluso sirve o puede ser capaz de avisar de un posible problema de calidad, incluso antes de que pase. ¿Por qué? Porque tenemos datos específicos, porque tenemos, tener la especificación y mi dato de mi punto de control
mis límites de control son tanto y me dio un límite de control y una tendencia, digamos que era de 15 y me dio 14, 13, 12. Y vemos que ese 12, 13 y 14 van en aumento. Entonces ahí ya me está tirando algo muy visual a nivel numérico de que puede que ya vaya a salirse de control ese proceso. Entonces este es el que les indiqué, que es el X barra, que es el de control por variable. Y se utiliza comúnmente para observar el nivel y la variación del proceso para muestras con tamaño de 8 o menor. También para observar ambas gráficas juntas se permite hacer un seguimiento. Si se observan ambas gráficas, o sea la de X barra, X barra o XR, muy bien, y permite hacer un seguimiento del nivel y de la variación del proceso simultáneamente, así como detectar la presencia de causas especiales. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una máquina específica que tenemos este X es el average o el promedio, y aquí ya se establecieron los gráficos, perdón, los límites de control, que el límite inferior en este caso es 32.639 y el límite superior es 39.561. Entonces vemos que todos están por dentro de esos gráficos o esos límites de control. Abajo lo que tenemos son la cantidad de muestras y arriba en la parte vertical lo que se tiene es la media de la muestra. ¿Por qué? ¿Por qué se ve como X barra? Porque esto en realidad, este primer punto es un subgrupo. Entonces se tuvo un subgrupo aquí de 8 o menos. Digamos que se tuvo 5 unidades y el promedio de esas 5 unidades fue de 34.3. Esto no es eh, no es solamente un punto específico o un dato específico, es que cada uno de estos puntos, como es un X barra, lo que se hacen son promedios. Entonces, ese es un subgrupo y el promedio que dio fue 34.2, digamos. El otro subgrupo o la otra cantidad de muestras es un tamaño, tiene que ser igual, digamos que 8, y el promedio que se obtuvo aquí fue 36. Y al final lo que se hace es un promedio, y ese promedio es este, 36.1. Pero aquí nos van dando todos los datos. Aquí tenemos las gráficas de control por atributos. Aquí me voy un momentito. Y como les comenté, entonces este sí es, no son datos numéricos, sino que son datos cualitativos. En este caso es una proporción. Y tenemos días de inspección, el día 2.5, 5, 7.5 y aquí proporción de defectuosos. Y esos son los datos específicos de la cantidad de unidades que salieron defectuosas. Y aquí tenemos un gráfico de control por atributos tipo P, que es el que vimos en la gráfica inicial. Y este gráfico lo que vemos es la proporción, cantidad de defectos, unidades defectuosas, por lote, digamos, en este caso, y límite superior e inferior que también ya se establece. Entonces es el gráfico de control P o de fracción defectuosa es útil en el estudio de nivel de calidad de un proceso en cuanto al porcentaje defectuoso del mismo se refiere. También necesita tamaños de muestras grandes para tener la evidencia estadística necesaria y son recomendables solo valores de P inferiores al 10%. Porque ya que los porcentajes de defectos superiores a este valor deben ser expresados mejor como defectos por cada 100 unidades, porque son mucha cantidad de defectos, entonces también se deben hacer como digamos que por grupo. Este es un video que lo vamos a ver como tarea de cada uno de estos gráficos y lo van a ver cómo se realiza a nivel de la herramienta del sistema, en este caso de Excel. Y luego vamos con la parte de estratificación. Tenemos estos flujogramas que lo que nos indica es cómo
se realiza un proceso desde inicio hasta fin. ¿Cuáles son todas esas tareas que se deben realizar como parte de ese proceso? Entonces, importante aquí de un flujograma, los inicios y los fin tienen un diseño, digamos, eh, específico, en este caso es un óvalo. Los triángulos son acciones, entonces en este caso recibe la fórmula médica, después se interpreta la fórmula médica, son acciones específicas. Cuando vemos un rombo es porque es una consulta, es una pregunta, porque puede haber ahí en ese punto específico diferentes caminos, no solo hay un camino, entonces eh, dependiendo de la respuesta, se va por un camino o por el otro. En este caso del ejemplo es, ¿cumple la fórmula médica con los requisitos? Sí, se hace esto. Si no, se hace otra cosa. En este caso es una acción y ahí termina. Y en este otro caso parece ser, cuando se ve así el símbolo, es porque es un documento. Entonces, se ve toda la información que se debe de llenar en el documento. Y así va uno a uno con las acciones. A nivel de concepto, un flujograma es un diagrama de flujo. Es una representación gráfica de un proceso médico, un proceso mediante símbolos estándares que muestran pasos, decisiones, entradas, salidas y secuencias de actividades. Es lo que les indicaba. Dependiendo del símbolo va a significar o que es una acción, o que es una decisión, o que es un inicio de un proceso, o un fin de un proceso, o que es una espera incluso. Entonces hay que saber cuáles son el significado de esos símbolos. Luego, la función es describir cómo se realiza un proceso paso a paso y visualizarlo de forma lógica y ordenada. Y a nivel de dispositivos médicos, es un uso por cumplimiento regulatorio. Entonces, la FDA y la ISO 13485 pide que se realicen flujogramas. También se hace para validar procesos, para control de calidad, no conformidades, capas, entre otros. Y los consejos, mantener siempre la simplicidad, igual que una hoja de verificación, hacerla sencilla, hacerla simple y fácil de utilizar. Usar verbos de acción. Recordemos que igual como cuando se inicia un objetivo, realizar, dibujar, hacer, todos esos infinitivos así se deben utilizar porque son acciones. Definir claramente el alcance, asegurar un flujo lógico, validar con quienes ejecutan el proceso para que no podamos inventar ningún proceso, ¿verdad? Se tiene que realizar tal cual se hace de forma real. Utilizar rutas de decisión claras, respetar estándares visuales, es decir, que si sabemos que los óvalos son de inicio y fin, no vamos a utilizar una estrella, ¿verdad? Tenemos que ser estándar. Documentar versiones irresponsables y usar software adecuado. Hay diferentes software. Se puede usar Excel, se puede usar Word. Ustedes saben que ahí hay símbolos, entonces uno puede poner flechitas uno a uno. Pero hay otras herramientas u otros software, aplicaciones que ya vienen más sencillos porque son específicos para diagramas o flujogramas. Está, por ejemplo, Visio y hay otros también que son específicos para flujogramas. Y aquí están los símbolos. Entonces nada más es para que lo estudien. El óvalo es el inicio y el fin. El rectángulo es un proceso o una acción. El rombo es una decisión. El paralelogramo es una entrada-salida. La flecha es la línea de flujo. Un rectángulo con un borde doble es un subproceso o proceso predefinido. Estos dos triángulos, perdón, estos dos cuadrados unidos es un documento. Bueno, en este caso específico, también pueden cambiar. Lo importante es que ustedes sepan cuál es el estándar de su compañía, porque en este caso, si lo ven, bueno, esto será un ejemplo, pero si lo ven en este caso, vamos a ver qué indicaba. En mi caso, yo he utilizado este diagrama como un documento también. Entonces, como les digo, importante acá, para temas de estudio de examen, realizarlo tal cual está, pero no se asusten si en algún momento ven uno que lo estén utilizando de una forma distinta. Usualmente el rectángulo, el óvalo y el rombo son como los más
estándar o los más generales y se utilizan siempre de la misma forma. Pero algunos como el documento, como el de entrada y salida, pueden variar. Entonces va a depender de la empresa. Igual vamos aquí a continuar. Múltiples documentos, es rectángulo con base ondulada, salida de empresa, etcétera. Aquí lo van a ir viendo cada uno para términos de examen. ¿Cuál es el significado? Y esto es un ejemplo. Se tiene un inicio, es un control de entrada. Se hace una inspección visual a los MPs y el ME que entran al almacén. Se hace un registro de entrada de estos dos documentos, no sé qué significan en este caso. Digamos que podemos hacer un procedimiento de manufactura para darles el ejemplo. Y luego se hace una inspección visual. Cuando llega al almacén, ¿está conforme? No, entonces se ubica en una zona de rechazo y se termina. Y si está conforme, entonces sigue con el proceso hasta terminar. Este es un video de referencia para su confección. Ya lo vimos que es bastante sencillo a nivel de Word o incluso de Excel porque ya tenemos los símbolos. Solo que hay que utilizar las flechas y hay que ir llenando cada uno de esos símbolos. Y algunas herramientas estadísticas comunes son los gráficos a nivel general, que es una forma simplificada y eficiente de establecer los datos de forma visual. Y es una forma de representación estadística que muestra cómo se comporta una característica o variable en una población a través de hacer evidente el cambio de dicha variable. Entonces, estas son herramientas comunes de estadísticas. Y aquí tenemos este ejemplo que son desviaciones, barra divergente, tabla de columna, correlación, ese es el gráfico de dispersión o línea de tiempo, también se puede utilizar para estos tipos de análisis. Clasificación, se puede utilizar gráficas de barras o diagrama de tiras de puntos o incluso gráficas de circulares incluso, pero aquí lo vemos más adelante. Distribución, tenemos el diagrama, tenemos el gráfico de velas. Cambios en el tiempo, líneas o mapas de calor de calendario. Magnitud, se pueden utilizar también columnas o gráficos. Pues no está utilizado, pero se puede utilizar también, que es Marimeco, así tal cual. Parte de un todo, tenemos las gráficas de Tarta, o las circulares, y las gráficas de Venn. Y espacial tenemos las gráficas de coro plético y los mapas de flujo, que son como para ver si en algún espacio específico a nivel de mapa ahí existe algo o hay algo. Y mapas de flujo es que en un espacio específico algo pasa en este espacio. Entonces se utilizan dependiendo de lo que se quiera estudiar o lo que se esté revisando. Y tenemos diferentes tipos de gráficos, los de columnas, lineares y circular. Y los de columnas tenemos simples y comparativos, que aquí los podemos ver. El tipo de gráfico, los de columnas o simples, son para mostrar valores individuales de una sola categoría o variable. Y se utilizan para comparar datos de un solo conjunto, por ejemplo, ventas por mes, números de pacientes por área, etc. Las gráficas de columnas comparativas son para comparar varias series de datos dentro de la misma categoría. La aplicación más común es comparar dos o más grupos. Y luego el gráfico lineal es para mostrar tendencias en el tiempo. Se utiliza para seriaciones temporales, por ejemplo, evolución de presión arterial diaria, crecimiento mensual, series históricas, y lo que se hace es que se pone el tiempo en la parte vertical, perdón, en la parte horizontal y lo que se esté revisando en la parte vertical para saber, ok, durante el tiempo, aquí importante, a veces he encontrado errores cuando se hacen gráficos de lineales, porque se tienen la cantidad de datos acá, día 2, día 3, día 5, día 9 y no está ordenado esto y hacen el gráfico tal cual. Siempre tiene que ser en orden cronológico. Cuando se pone un gráfico de línea, esta línea de horizontal es cronológica. Entonces, tengan cuidado cuando van a hacer revisiones de datos para que sean en orden cronológico. A veces incluso cuando se tienen mucha cantidad de datos, se tiene por ejemplo el año, el día y la fecha
y no se realiza eso y entonces el año 2005, 2008, 2020 y no se ponen en orden. Entonces se pone nada más el orden por mes o por fecha y no se ve que el año también está por ahí. Entonces ese es el cuidado principal de los gráficos de línea. Y luego la parte del gráfico circular sirve para mostrar proporciones de un total. La aplicación común son para distribución porcentual, participación por categoría, composición de un gasto, etc. Y aquí tenemos un videito que también lo van a ver de tarea. Y estaríamos con la clase de hoy. No sé si tienen alguna consulta o duda. A nivel de herramientas de calidad, es bastante información porque tenemos muchas herramientas de calidad, pero lo importante es que sepan cómo se hace claramente, ¿verdad? Que sepan realizarlo a nivel de Excel o de otras herramientas, pero uno de los más importantes es entender, interpretar correctamente los gráficos. Entonces, por eso acá se les dice cuál es el concepto, se les dice cuál es o estudiamos cuáles son los usos comunes y ejemplos para que ustedes cuando vean uno puedan interpretarlo y puedan a partir de eso tomar decisiones. ¿Alguna duda o consulta? ¿Consultas o dudas? Veo una manito levantada, entonces creo que eh, estaríamos por el día de hoy si no hay ninguna consulta o duda. Muchas gracias a todos y que tengan buenas noches.